Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nuevamente, ¿no? Fíjense que repite nuevamente, el tiempo está cerca, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que teníamos que guardar? ¿Qué es lo que tenemos que leer? Todo esto que estamos viendo. Vamos a ser bienaventurados. El Señor dice bienaventurados al que lee, al que oye, el que ustedes estén allí deseosas de aprender, de recibir la palabra de Dios. Hermanas, el Señor te dice bienaventurada. Eres dichosa de poder recibir las verdades del Dios creador. Eres feliz, aunque alrededor tuyo a lo mejor estás pasando por pruebas, pero tienes que sentir feliz por ser una privilegiada de poder recibir la palabra de Dios. En ese momento, esos cristianos que estaban perseguidos no podían tener esta facilidad que tenemos nosotras de sentarnos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios era totalmente, como les decía yo la vez pasada, era totalmente perseguida. Los cristianos eran perseguidos y ellos se tenían que ir a lugares estratégicos para que solamente un hombre pueda compartir algo de lo que habían escrito los discípulos en sus cartas, en sus evangelios. Tu wifi no tienes tu dato móvil. Todos aquellos que realmente no podían, aquellos, digamos, que querían enseñar la palabra, tenían que ir a lugares donde tenían que estar lejos de los enemigos, porque de tal manera, si no lo hacían, sus vidas corrían riesgo. Nosotros tenemos la gran bendición de poder recibir la palabra, y muchas veces, a mí me causa un poco de gracia, pero muchas veces incluso pensamos, ¿no? El ser humano piensa a veces que hace favores al recibir la palabra. Entonces, ¿qué va a ser los momentos, no? Cuando tengamos que estar delante del Señor y el Señor nos diga, pues, ¿no? Voy a decir muchas cosas en ese momento. ¿Qué has hecho? Seguramente Él va a, lamentablemente, ¿no? A muchos va a dejar de lado. ¿Por qué? Porque realmente el que lee y oye la palabra y lamentablemente, ¿no? No la recibe, ¿sí? No va a poder realmente disfrutar de todo esto que Dios nos está prometiendo. Por eso dice el que lee. Qué importante que ustedes realmente sean mujeres de leer la palabra de Dios. Qué importante que ustedes sean mujeres que oyen la palabra de Dios. Qué importante que las guarden en su corazón, que las atesoren allí. Que no se trate de que yo escucho la palabra y termina la reunión y me olvido de la palabra y sigo haciendo como, yo creo que sigo haciendo como a mí me parece, por ejemplo, ¿no? Ese sería el error más grande, hermana. Ese sería el error más grande de tu vida. Por eso es que la palabra de Dios es palabra de Dios. No viene del hombre, no viene del pastor, no viene del hermano en la fe, no viene del hombre, viene de Dios. Y Dios es creador de todo. Y a Él le vamos a rendir cuentas algún momento. Muchos dirán, no, pero falta. No sabemos. Tenemos que ser oidoras de la palabra. Jesús lo dijo muchas veces. Lo hemos leído en los evangelios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra. El que lee la palabra. El Señor dice bienaventurados a los que leen y oyen la palabra. Y hoy ustedes están leyendo y están escuchando la palabra. Amén. Es importante. Aunque acá este mensaje se le estaba dando a los creyentes, a los siervos de Dios, ¿sí? Pero el propósito era que guardemos la palabra. Guardemos la palabra. Amén. Vemos que, por ejemplo, en el libro de Esdras, por ejemplo, se habla, ¿no? Justamente todo lo que el Señor estableció y que Israel no cumplió. Y por no cumplir fue el cautiverio. Cuando
tenemos para recibir la palabra y la ignoramos, no la queremos tener en cuenta, hay castigo, hermanos, hay consecuencias. Por eso que yo felicito a todas ustedes, a las que están aquí, que realmente, ¿no? Que realmente atesoren la palabra, la lean, la escuchen, para que de esa manera puedan ser bienaventuradas, para que el Señor diga, estas son mis bienaventuradas. Como les decía hace un momento, el hombre hoy quiere buscar por cualquier lado el futuro. Simplemente que vaya a la Biblia, allí tenemos el futuro de lo que va a acontecer con nuestras vidas. Y es allí donde nosotras tenemos que ir siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, decíamos que vamos al versículo 4. Ahí viene el saludo de, ¿sí? El saludo de Juan, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. A las 7 iglesias que están en Asia, dice, gracia y paz. Fíjense, ¿no? Él les está dando un saludo y está diciéndoles gracia y paz del que es y que era y que ha de venir. Y sigue diciendo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjense, ¿no? O sea, primero dice gracias. Aquí viene el saludo especial, ¿sí? Un saludo que realmente el Señor, el siervo, ¿no? Envía. ¿Sí? Primero dice gracias. Reciban la abundante gracia. ¿Gracia qué es? Como decía yo la vez pasada, es la gracia inmerecida, no la merecíamos, pero a Dios le plació darnos de su gracia, darnos de su favor, ¿sí? Y paz, esa paz que era justamente el resultado por confiar en Dios. Todos aquellos que confiamos en Dios tenemos buenos resultados, y uno de ellos es la paz. Cuando no conocíamos al Señor y vivíamos nuestras vidas, ¿no? Creyendo en cualquier otra cosa, ¿cómo vivían nuestras vidas? Vivíamos aturdidas, preocupadas, ¿no? Pensábamos que lo arreglamos de tal manera o lo arreglamos de tal otra y no teníamos paz, ni siquiera podíamos dormir. Muchas veces a la noche a lo mejor hasta se nos quitaba el sueño. Pero qué importante importante, hermanas, pueden apagar su micrófono porque por allí hay interferencias, por favor, ¿sí? Qué importante es saber de que tenemos la gracia de Dios y tenemos su paz. Esa paz, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, fíjense que acá el saludo es un saludo de adoración, un modelo de adoración. Fíjense que acá Juan, él estaba adorando, porque desde ahí ya empieza el saludo, la adoración, y él allí no tenía instrumentos musicales. A veces la iglesia busca tener los mejores instrumentos musicales, los mejores lugares, los mejores edificios, salones, pero eso para Dios no es lo importante. Para el Señor lo importante es que le amemos a Él y que nuestro corazón vaya rendido a Él. Hermana, cuando tú vayas a la iglesia, no vayas con la idea de que, ay, qué lindo que tocan los de la alabanza, ay, qué lindo el edificio, el salón, el local donde se hacen las reuniones, ay, la ropa del pastor o de la hermana. No vayas con ese pensamiento. Cuando tú tengas que ir y sepas que cada domingo tienes una cita con tu Señor, anda con ese entusiasmo de querer buscar a tu Señor, de saber que allí vas a ir a recibir el maná, el alimento para tu vida, para tu espíritu. Acá dice gracia y paz a vosotros. Ahora dice del que es y que era y que ha de venir. ¿A quién se hace referencia? Al Dios Todopoderoso. Él era, Él es por siempre y ha de venir. Algún momento
aplicará su justicia a este mundo de injusticia. Y de los 7 espíritus, dice, vamos a avanzar, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, allí está haciendo referencia al Santo Espíritu, el Espíritu Santo en toda su plenitud. Él es el que llega y ejecuta todo. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que sigamos estudiando los siguientes capítulos. El Espíritu Santo va a jugar un papel importante en todo esto. Y el Espíritu Santo es el que obra en el cristiano, en aquel que ha nacido de nuevo, hermanas. Hay mucha gente en la iglesia. La iglesia está repleta de gente. Pero ¿saben qué? Muchos no han nacido en el Señor. No han nacido. ¿Por qué? Porque no aman a su Señor. Todo aquel que nace en el Espíritu va a amar las cosas espirituales. Por eso es que eso también nos tiene que llamar a nosotros a examinarnos. Si no amas la palabra de Dios, si no amas orar, si no amas recibir la enseñanza a través de estos estudios que venimos los miércoles y los sábados, a lo mejor si ni siquiera amas ir a la casa del Señor, hermana, posiblemente no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, simplemente eres una persona religiosa. El religioso es así. Que su conciencia no le golpee, ¿qué es lo que hace? Va a la iglesia los domingos, hace como buenas obras por allí, le regala algo a alguien, y listo. Pero su vida sigue siendo la misma. No hay cambio en su vida. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Porque no está el que nos regenera. Porque el que regenera es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que ya nosotros no somos los mismos que éramos antes. Si antes teníamos una vida de conflicto, a través del Santo Espíritu, que es el que nos guía, el que nos enseña, ya no hacemos lo mismo. Ya no vivimos en conflictos, buscamos la manera de tener menos conflictos. Si antes nos gustaba el dinero y trabajábamos de sol a sombra, cuando el Señor viene a nuestras vidas con su Santo Espíritu, nuestras vidas cambian. Y ya el dinero lo dejamos de lado, porque ponemos en primer lugar al Señor y a su Santo Espíritu. Qué precioso es saber de que cuando el Espíritu Santo está en una vida, la transforma, la cambia. Ya no es la misma de antes. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo decía, él decía, ¿no? De los pecadores, yo soy el primero, pero la gracia de Dios, la clemencia de Dios me alcanzó. Qué importante que el apóstol Pablo diga, lo menospreciado del mundo, lo vil de este mundo, escogió Dios. Oye, hermana, nosotras estábamos muertos en delitos y pecados, y aún así el Señor metió su mano y nos sacó de ese hoyo donde estábamos ahí metidos. Qué glorioso es saber que el Señor nos miró. Yo siempre digo a veces, bueno, Señor, no miraste a Susana Jiménez, a la diva de aquí de Argentina, pero me miraste a mí, una mujer con 6 hijos que busca la manera de agradarte. A mí me miraste, Padre. Gracias, Señor. Yo no sé si ustedes sienten lo mismo, pero yo no sé si ustedes sentirán lo mismo, hermanas, pero para mí el ser una hija de Dios es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. El poder yo conocer a mi Señor todos los días a través de su palabra es lo mejor que me puede haber pasado en la vida. Y ese es mi deseo para cada una de ustedes. Entonces vemos, hermana, que es el Espíritu Santo cuando hace referencia de los 7 espíritus que están delante de su trono. Está haciendo una referencia al Espíritu Santo en toda su plenitud, en toda su gloria. Es el Espíritu Santo, ¿sí? En su plenitud. Ahora dice, ¿no? Y de Jesucristo, fíjense, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Jesucristo. Porque Jesús decía, todo lo que digo, todo lo que veo al Padre, eso hago. Todo lo que el Padre me dice, eso digo. Jesús era el testigo fiel.
aquel que amaba al Padre y aquel que glorificaba al Padre a través de su vida. El testigo fiel por excelencia. Dice ahí en Juan, ¿no? Capítulo 1, versículo 1 al 2, dice, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Se refería al Señor Jesucristo. El verbo era Dios. Jesús era Dios. Esa es la Santísima Trinidad, que no está escrita en la Biblia, porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero hay infinidades de referencias que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan para que el individuo, la persona, sea realmente transformada. Cristo entregando su vida en la cruz por nosotros, dejando su Espíritu Santo para que nuestras vidas sean transformadas, y Dios permitiendo a Cristo que entregue su vida por nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en uno. Esto es glorioso. Quizás nuestras mentes finitas no la van a entender, pero hermanas, qué precioso es saber que llegará el día en que podamos conocerlos y verlos en plena acción cuando estemos con ellos. Eso será un tiempo glorioso. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué dice el primogénito de los muertos? Porque fue el primero que murió y resucitó. Y los discípulos lo vieron. No fue como Lázaro, a quien él resucitó. ¿Se recuerdan ustedes ahí en el Evangelio de Juan, cuando Lázaro muere y él va, ¿no? Y lo llama a Lázaro para su resurrección? Bueno, Jesucristo murió, pero resucitó, y hoy está vivo, y está esperando volver a esta tierra para juzgar a sus enemigos. Lázaro era un humano como nosotros, resucitó, pero murió de nuevo, pero algún momento será levantado porque también era un hijo de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel, ¿sí? Él es realmente ese fiel testigo que estuvo siempre con Dios ahí en la eternidad. Había una relación de amor entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Y Él, cuando estuvo acá en la tierra, daba el testimonio del Padre. Eso lo podemos leer. Vamos a leer rapidito allí en Hebreos, capítulo 13, versículo 13, versículo 8. Dice la palabra del Señor, 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que Él estuvo por toda la eternidad. No. Él estuvo, sí. Él es el comienzo y Él es el fin. Él es todo. ¿Sí? Ustedes anoten los versículos, después ustedes lo pueden ir repasando, hermanas. Amén. Entonces dice, ¿no? El primogénito de los muertos. ¿Y por qué dice el primogénito de los muertos? Porque justamente, como les decía, Él resucitó en una forma plena y gloriosa. Él resucitó. Su cuerpo fue glorificado. Y esto dio un comienzo ¿a qué? A que justamente también hayan hombres, ¿sí? Que vuelvan a la vida, pero que también sean regenerados. Leemos, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 15, la palabra nos dice en Primera de Corintios 15, versículo 45. Aquí lo vamos a leer, ustedes anótenlo, después ustedes pueden leerlo. 15:45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, el Señor Jesucristo, espíritu vivificante.
Qué precioso es saber que Él abrió algo nuevo. Mientras que en Adán, ¿sí?, el primer hombre, entró el pecado, por tanto el pecado, la muerte, dice ahí en Romanos, en Cristo, ¿sí?, en Cristo, ¿qué es lo que vino? La vida. Por eso que en Cristo tenemos vida. Y llegará el día que también nuestros cuerpos serán glorificados, como lo fue Cristo. Y hermanas, tienes que aprender a reflexionar en todo esto. Esto no lo dice Liliana, no lo dice el hombre, lo dice el Señor a través de su palabra. El primogénito de los muertos, Él fue el que dio el comienzo a nuevos hombres regenerados por el Espíritu Santo. Y cada una de nosotras hemos sido regeneradas por el Espíritu Santo, amén. Y dice que también es soberano de los reyes de la tierra. Es soberano. Importante es saber que Él es el soberano. En Primera de Juan, capítulo, a ver, permíteme. El Salmo 89. Salmo 89, versículos 27. Salmo 89, 27. La palabra dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Quién lo va a poner como primogénito? El Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso lo pondrá, dice al Señor Jesucristo, como por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Él será nuestro rey. Qué precioso es saber que nuestro Señor es soberano y será el rey de la tierra y será el rey de nuestras vidas cuando estemos reinando con Él. Amén. Y dice la palabra, ¿no? Y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Y dice, ¿no? Y lo aceptamos por la fe a ese rey de la tierra, al Señor Jesucristo, porque es por fe como lo hemos aceptado. Y dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó. Su demostración de amor fue entregar su vida por nosotros en la cruz. Ya eso lo habíamos visto, ¿sí? Es por eso que a través de Él y a través de su amor, hermanas, nosotros estamos en el lugar de vencedores. Bien lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, ¿no? Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Entonces tú te tienes que sentir vencedora, hermana, aunque a lo mejor, vuelvo a repetir, estés como esos cristianos de la iglesia primitiva que sufrían, perseguidos, que iban allí con los romanos que lo acechaban. Aunque tú tengas acechanzas, quizás ahí el enemigo te está rondando, queriéndote de alguna manera distraer, robarte todo lo que vienes recibiendo. Quizás tus familiares siendo usados por ese enemigo, porque aquel que no conoce al Señor a veces es usado también, queriéndote robar la paz, el gozo. Hermana, recuerda que el Señor te amó. Él te amó, y te amó de tal manera que entregó su vida, ¿sí? Entregó su vida por rescate a ti. Su amor es constante. Su amor es para siempre. Amén. Y es por eso que somos más que vencedores, más que vencedoras en Cristo. Somos guardadas en su amor. Él nos guarda en su amor. Y dice que nos lavó. Hermanas, antes éramos pecadoras empedernidas, ¿sí o no? Yo la primera. Pecábamos, no había conciencia. Yo recuerdo siempre, me acuerdo de mi vida pasada, Yo puedo tener más de 22 años en el camino, pero nunca me olvido de dónde me sacó el Señor. Y sé cómo estaba mi vida antes de conocerle a Él. Por eso que le sirvo en agradecimiento, por eso que cada día le amo más. Y cada día tengo ese entusiasmo de seguir entregando sus verdades.
porque sé lo que Él hizo en mi vida. Sé lo que Él hizo en mi vida, hermano. Él me lavó de nuestros pecados, de mis pecados, con su sangre. Esa sangre nos limpió. Esa sangre nos lavó de la cabeza a la planta de los pies. Y como yo te decía la vez pasada, Israel en aquellos tiempos, cuando tenían que el sacerdote hacer el sacerdote para que el pueblo sea perdonado, tenía que sacrificar animales, y la sangre de esos animales, ¿qué hacía? Cubría nada más los pecados, no los quitaba. Cuando Cristo entrega su vida por nosotros en la cruz, lo que hizo es quitar el pecado. Él echó al fondo del mar todos nuestros pecados y nunca más se acordó de ellos. Eso es precioso. Saber de que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Saber de que Él tomó el acta que estaba en nuestra contra. Y que ya no hay nada que nos acuse. Y si tú crees que todavía hay algo que te acusa, hermana, ponte cuentas con Dios. Pídele al Espíritu Santo, a ver, muéstrame qué es lo que hay todavía allí. Algo hay allí que todavía no me permite disfrutar de tu presencia. Es ir a oración, es ir a ayuno, es ir a buscarle a Él. Es ir a buscarle con todo tu corazón. Gloria al Señor. Y dice, nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Quién es nuestro rey? El Señor Jesucristo. Y vendrá algún momento a reinar y nosotros estaremos con ellos. Y nosotros estaremos con Él. Nos hará reyes y sacerdotes. Serán cosas gloriosas los que nos va a acontecer cuando estemos con el Señor. Como yo les decía la vez pasada, antes estábamos en el reino de las tinieblas. Y de allí nos sacó el Señor para pertenecer a su reino. Eso es precioso, hermanas. Eso es realmente, le damos la gloria a Dios por lo que ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Los reyes y sacerdotes de aquellos tiempos en Israel, ellos tenían que tener un lugar, ellos tenían que estar, digamos, separados del pueblo. Tenían que tener diferentes restricciones. Qué precioso es saber que a través de Cristo Él nos hace reyes y sacerdotes. Seremos esos sacerdotas que estaremos orando y adorándole a nuestro Señor cuando estemos con Él. Yo no sé si tú imaginas cuando estés delante de Él, qué es lo que vas a sentir. Yo no sé si tú te lo imaginas. Yo muchas veces me lo imagino y yo digo, wow, Padre, yo ya lloro de alegría. Yo ya lloro de alegría. Aleluya. Dice, ¿no? A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Los siglos de los siglos. Qué precioso es saber que justamente su gloria, ¿sí? Su imperio por los siglos nunca caducó. Es de siglo en siglo, en siglo, en siglo. Ese es nuestro Dios, amén. Dice, he aquí que viene con las nubes. Como les decía yo, bíblicamente, he aquí, habla de una promesa. He aquí, Él viene. Él va a venir. ¿Y cómo va a venir? En las nubes. Regresará triunfante nuestro Señor. Gloria a Dios. Esa será una escena majestuosa. Una escena realmente donde yo creo que, como bien decía la vez pasada, todos aquellos enemigos que lo vean, ¿no? ¿Qué actitud? ¿Qué sucederá? ¿No? No van a querer, de repente se van a esconder. Dice en Filipenses, ¿no? Si vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo... Filipenses capítulo 2, perdón, versículo el 8, ¿no? Dice la palabra ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 10. Perdón, desde el 9 les voy a leer. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios se van a someter delante del Señor, se arrodillarán delante del Señor. Y dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, hermana, en ese momento nadie va a poder decir otra cosa que solamente adorar a su Señor, aquellos que estarán en ese momento y vean al Señor, y aquellos enemigos se esconderán, les entrará pues la desesperación, la angustia, pero lamentablemente será demasiado tarde, demasiado tarde. Dice, todo ojo lo verá. No hay nadie que no lo vea. No hay nadie que no lo va a ver al Señor. Todos lo van a ver. Y ese ojo, ¿no? Ese ojo que va a venir a juzgar. Ese ojo que no está lejos, que está muy cerca de cada una de nosotras. Como dice, ¿no? Que el ojo de Dios contempla toda la tierra. Qué precioso. Ahí en Zacarías capítulo 12, vamos a buscar Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y mirarán a mí, a quienes traspasaron. ¿Quién lo traspasó? Israel. ¿Quién lo traspasó? Aquellos soldados, aquel gobierno que estaban en contra de él, lo traspasaron. Y dice allí, a quien traspasaron y librarán, dice, y llorarán, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Llorarán, así va a acontecer. Muchos llorarán, suplicarán en ese momento. Y dice, y los que le traspasaron. Qué terrible será para todos aquellos que han traspasado al Señor. Y podemos pensar en su muerte física, ¿no? Cómo le metieron la espada. Pero también pensemos en todos aquellos que hoy no honran su nombre. ¿Cómo lo traspasan al Señor? Viviendo una vida en total desorden. Realmente viven unas vidas creyendo que ellos solo pueden, la autosuficiencia del hombre. De esa manera lo traspasaron y lo traspasan al Señor. Habrá un tremendo arrepentimiento. Pero nosotros los creyentes lloraremos, pero de alegría de ver a nuestro Señor, si es que todavía estamos en ese momento. Lloraremos de alegría. Y dice, y todos los linajes de la tierra, todos los linajes de la tierra, ¿qué van a hacer? Lamentación por él. Se van a lamentar, hermanas. Van a decir, ¿cómo no creí? ¿Cómo no acepté? ¿Cómo me venían a hablar y hice oídos sordos? Qué tremendo va a ser. Qué tremendo va a ser. Qué tremendo va a ser. Eso nosotros no lo vamos a ver porque ya no vamos a estar en esta tierra. Ya estaremos, o nos fuimos antes, ¿sí? Nos fuimos antes. O de repente, si nos toca irnos de este mundo, bueno, nos tocará irnos, ¿no? Cuando nos llegue ya el momento de partir. Pero si el Señor viene, nos arrebatará con Él y, como dicen, las nubes, ¿sí? Y estaremos con Él para siempre. Gloria al Señor. Bien, dice, y la tierra hará lamentación por Él. Sí, amén. Hermana, yo no sé si tú usas esta palabra amén. Yo te sugiero que aprendas a usarla. A veces esta pequeña palabra no la usamos. Hay muchos creyentes que no la usan. Tienen vergüenza, por ahí no, de repente ni siquiera comprenden qué significado tiene la palabra amén. Yo veo muchas veces por el internet los cultos que hacen ahí por diferentes partes
Y a veces ese pastor está jactándose de algo y la gente dice amén, amén. No saben qué quiere decir amén. Amén quiere decir así sea. Y lo que Juan está diciendo es amén, así sea, que toda la tierra se lamentará por él. Y hermana, nosotros tenemos que aprender a usar el amén, porque es así como Dios lo establece, es así como Dios lo quiere, pero tampoco podemos usar el amén para cualquier cosa o para lo que diga el hombre. Nosotros tenemos que usar el amén para cuando nos toque hablar de la palabra de Dios, para lo que realmente el Señor ha prometido para sus hijos. Y Él ha prometido cosas gloriosas. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí? Entonces, dice, ¿no? Bien. Usar el amén también es dejar de ser insensibles, hermanas. Bien, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjense, ¿no? Habíamos dicho que el alfa y el omega era justamente el principio y el fin, ¿no? El alfabeto griego, ¿sí? Estas letras son del alfabeto griego, ¿sí? Y esta palabra habla de que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, lo llena todo, o sea, Él fue, es y será. Entra todo, ¿sí? Y cuando habla del Dios Todopoderoso, Todopoderoso, ese es uno de sus atributos, el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada imposible. Y qué triste es ver el mundo, ¿no? Que piensan que todo lo puede. El hombre débil, el hombre frágil, cree que todo lo puede. Esta pandemia que agarró por sorpresa al hombre, eso es una, si lo hablamos criollamente, una cachetada para todos aquellos que creían que lo podían todo. Porque cuántos se han ido justamente por este virus que hasta el día de hoy está afectando. Entonces, entendamos que el Todopoderoso es aquel que lo abarca todo, todo lo puede, todo, nada imposible para Él. Él es el omnipotente Dios, y en este caso estamos hablando del Señor Jesucristo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, amén. Entonces pasamos ya a ver, dice la visión, yo Juan, ¿no? Hablamos la vez pasada. A ver, permítanme que ahora tomamos estos versículos. Habíamos hablado de que en ese momento se estaba pasando una persecución bastante terrible. Muchos cristianos estaban siendo realmente encarcelados, muchos estaban siendo perseguidos, a muchos se les había quitado la vida, lamentablemente, y muchos estaban en la espera que el Señor venga. Recordemos también que Juan en este momento, ¿dónde se encontraba? En la isla de Patmos. La isla de Patmos, un lugar donde el Asia Menor, ¿sí? Él allí tenía por lo menos más de 90 años, 95 años, algo allí, un hombre anciano ya, un hombre anciano, un hombre que se pasó muchos años en servicio al Señor. Juan lo conoció al Señor Jesucristo cuando era un jovencito. Jesús empezó su ministerio con 30 años y muere a los 33. Juan en ese momento era jovencito, menor que el Señor Jesús. Pero fíjense cuántos años al servicio del Señor. Ya él allí con 95 años seguía en la espera del Señor. Seguía en la espera. Y fíjense lo que dice Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Sí? Como decía la vez pasada, no había un título que se ponía Juan. Juan no decía yo soy el, qué sé yo, el apóstol, como hoy todo el mundo dice. A veces uno escucha a los hombres, ¿no? El apóstol. A veces uno escucha el profeta.
yo no sé, si ya todo está escrito en la Biblia, no sé qué pueden profetizar aquellos hombres que se llaman profetas hoy en día. El hecho es que acá Juan se presenta, dice, yo Juan, con esa sencillez, vuestro hermano, un hermano en la fe. Él se consideraba un hermano, él ya teniendo una madurez espiritual, y no solamente que era maduro, anciano por los años, sino por su fe en Jesucristo. Hizo cuántas cartas escribió. Primera epístola, segunda, tercera epístola de Juan, hablando sobre el amor, hablando sobre, justamente iba en contra de los engañadores, de los maestros falsos. Pero él se presentaba, ¿no?, como el hermano. Y dice, y copartícipe vuestro en la tribulación. Él participaba de esa tribulación que vivían muchos en ese momento, a pesar que él estaba encarcelado, en un lugar donde lamentablemente, un lugar realmente terrible, una cárcel, posiblemente allí en un lugar donde habrían hasta bichos, animales, ratas, una cárcel donde se metían los peores delincuentes. Allí lo llevaron a Juan por el testimonio de Jesucristo, por servir al Señor Jesucristo. Mi hermana, quizás muchos por los siglos de los siglos han tenido que pasar estas persecuciones. Hay muchos mártires que han muerto por causa del Señor Jesucristo. Y quizás hoy a ti te está tocando vivir situaciones, sufrimientos, pero dale gloria a Dios cuando estés sufriendo. No te sientas pobrecita porque sufres. No te sientas una víctima porque, ay, pobre de mí lo que me pasa. Todo lo contrario. Gózate en el Señor, porque el Señor te quiere llevar a un crecimiento más en tu vida espiritual. Muchas veces como cristianos queremos, ay, soy cristiana y me tiene que ir todo, como se dice, ok. A veces creemos de que porque estamos en el Señor, las cosas nos tienen que ir de color de rosa, como se dice. No, hermanas. Nosotros como cristianas somos presa fácil del enemigo, pero fácil si es que realmente no dependemos del Señor. Si yo no busco al Señor y si yo tengo una vida que realmente no le agrada al Señor, voy a ser presa fácil. Y seré cristiana nada más, entre comillas, palabras nada más. Pero si soy una verdadera hija de Dios y realmente amo a mi Señor y obedezco a mi Señor, muy difícil que el enemigo se enseñoree, porque el Señor va a estar allí siempre, respaldándome, dándome las fuerzas, dándome justamente, como dice ahí Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hoy muchos hermanos están débiles. ¿Y por qué? Porque no se fortalecen en Jesucristo. Se fortalecen en cualquier otra cosa, menos en el Señor Jesucristo. Y ese es el problema, porque buscan la solución y la respuesta en cualquier lado, menos en el Señor. Y el Señor tiene la respuesta para todo. Entonces vemos que acá Juan dice, hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Habíamos dicho que la paciencia que tiene el Señor Jesucristo, paciencia para con nosotros. Él está esperando que el hombre se arrepienta, está esperando que el hombre realmente venga a sus pies. El Señor Jesucristo tiene paciencia, aún con los pecadores, para que se arrepientan. Dice en el Salmo 110, versículo 1, anótenlo allí ustedes, después pueden leerlo. El Salmo 110, versículo 1, dice la palabra: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. El Señor Jesucristo todavía por ahora está ahí, al lado del Dios Todopoderoso. Está sentado ahí a su derecha. Pero llegará el momento que esos enemigos van a ser puestos ahí, a sus pies. Porque eso es lo que hará el Señor. Porque, como dije hace un momento,
Él ya no viene a servir, Él viene a juzgar. Y viene a juzgar al incrédulo, al impío, al que no quiso realmente recibir estas verdades. Aquellos que dicen, no tengo tiempo. No, mira, hoy no me hables de esto porque tengo otras metas, tengo otros sueños. Aquellas que dicen, ignoran lo que tú enseñas. Que el Espíritu Santo traiga convicción y que el Espíritu Santo realmente nos ayude a ser sensibles a la voz del Santo Espíritu a través de la palabra. Dice que en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba en la isla de Patmos? ¿Por qué estaba encarcelado? Por la palabra de Dios y por el Señor Jesucristo. Por eso simplemente estaba encarcelado. ¡Qué tremendo! Había una severa persecución en ese momento. Él estaba exiliado en ese lugar. Pero dice que justamente, ¿no? Estaba por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él no estaba en esa situación por haber mentido, engañado, robado, por haber sido infiel, por ser un alcohólico, un drogadicto, por ser un chismoso, un hablador. No. Alguien que le gusta ser un religioso, que solamente conociendo al Señor lo deja de lado. No. Dice que él estaba en la isla de Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, porque su vida fue hablar del Señor Jesucristo. Ahora dice que él estaba en ese lugar. ¿Y qué estaba haciendo? Dice, yo estaba en el Espíritu. Qué importante. No estaba en la carne, ¿eh? Hermanas, que cuando venga el Señor Jesucristo, cuando nos lleve con Él, no estemos en la carne. Todos aquellos que van a estar en la carne no van a poder seguir en ese rapto. Por eso que el Señor nos dice siempre, velad y orad, velad y orad, velad y orad. ¿Por qué muchas veces lo menciona? Porque, hermanas, la carne es débil. Y no estamos hablando de este estuche. Estamos hablando de justamente el carácter, el temperamento, las debilidades, las emociones que nos quieren conducir siempre a hacer lo que a Dios no le agrada. Pero qué hermoso es saber de que cuando nos levantamos le decimos, Señor, someto mi carne a ti, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad, Señor, aunque hoy me cueste, pero hoy vengo, Padre, hoy me levanto, Señor, a hacer lo que tú quieres que sea. Si tengo que perdonar, perdono. Si dejo de, ya, Señor, si no quieres que hable mal de la gente, no voy a hablar mal de la gente. Señor, si me estás diciendo que no critique, no voy a criticar. Si me estás diciendo, Señor, que sea obediente, voy a ser obediente. Eso es estar en el Espíritu, buscando al Señor. Dice que él estaba en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu. Él estaba allí, dice, en el día del Señor. Decíamos que posiblemente haya sido un día domingo. Se especula. No lo dice la Biblia, ojo, pero se especula que él estaba en un día, porque en el día del Señor, ellos usaban el día del Señor, el día domingo, porque fue el día de la resurrección de Cristo, porque también en ese día ellos se reunían para conmemorar, recordar, ¿no?, el pan y el vino. Entonces se especula que fue un día domingo y él estaba en el Espíritu adorando a su Señor. Qué hermoso es cuando estás en el Espíritu adorando al Señor. Yo no sé si tú te tomas ese tiempo de ahí poner tus adoraciones. Fíjense, como decía hace un momento, él estaba en una cárcel. Él no necesitaba instrumentos musicales. Él con su corazón adoraba al Señor. Y así, hermanas, nosotros muchas veces no necesitamos la música o tener que estar en la iglesia para levantar las manos y adorar al Señor. No. Nosotras ahí en nuestras casas, con un corazón deseoso, un corazón agradecido,
adorando al Señor en nuestra mente, con todo nuestro corazón. Te amamos, Señor, te adoramos. Señor, ayúdame a cambiar cada día. Eso es adorar al Señor. Dice, oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Fíjense, una gran voz como trompeta. Hermanas, qué hermoso es saber que cuando adoramos, acercamos el cielo a la tierra. ¿Sí? Acercamos el cielo a la tierra. Mucha gente en esos momentos adoraban al Señor. Hoy en el cielo, los ángeles adoran al Señor. El primero y el último, nuevamente, ¿no? El yo soy. Recordemos que el Señor Jesucristo siempre usaba el yo soy, ¿no? Entonces, se dice, ¿no? Que en ese momento Él comienza ya a dar el mandato, ¿no? Yo soy el alfa y omega, o sea, el principio y el fin. Y dice, ¿no? Perdón, que me pasé un poquito. Escribe en un libro lo que ves. Primeramente lo que le dice, ¿no? Escribe en un libro lo que ves. ¿Qué va a ver Juan? Juan va a ver cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ver Juan, no? Realmente eso nos hace pensar un poco de lo que Juan, ¿no? Posiblemente todo lo que él ya es posiblemente ya todo lo que a él se le iba a transmitir, qué es lo que tenía que ver Juan, ¿sí? Y dice, ¿no? Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Acá se está hablando de 7 iglesias. Una de ellas se llama Efeso, otra se llama Esmirna, otra se llama Pérgamo, otra Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias, ¿sí? Recordemos que el número 7 es plenitud, el número de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede después? Y me volví para ver la voz, dice el apóstol, dice que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. Acá vamos a tener que usar mucho la imaginación, ¿sí? Fíjense que esa voz a él le causó como un poco de, ¿sí? de atención, y quería él estar expectante de ver qué es lo que decía esa voz, y dice que vio 7 candeleros. Vamos a comenzar a usar a partir de ahora símbolos, ¿sí? Pero que en la misma Biblia encontramos el significado. Es por eso importante saber de que nosotras no pensemos de que tiene que venir alguien a explicarnos las cosas, no, porque la misma Biblia se interpreta. Entonces dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Se recuerdan cuando vimos el libro de Daniel? Cuando también Daniel, ahí en el capítulo 7, también vio, ¿no? ¿A quién vio allí? Dice que a uno semejante a Hijo del Hombre. Y cuando hablamos de Hijo del Hombre estamos refiriéndonos al Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo. Entonces, dice que vio 7 candeleros, a uno semejante Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo. Y dice que, ¿qué pasaba allí? Dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Fíjense que este Hijo de Hombre, el Señor Jesucristo, dice que estaba vestido con ropa que le llegaban a los pies. Recordemos que cuando Jesús estaba en la tierra, muchas de sus vestimentas, las vestimentas que él tenía, eran hasta la rodilla. Y todos aquellos que usaban ese tipo de ropas eran los sirvientes. Por eso que él había venido a servir. Sin embargo, en esta imagen, Juan, como ve, dice que estaba vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Las ropas
que llegaban hasta los pies eran de aquellos reyes, aquellos sacerdotes, aquellos que tenían sus vestidos largos. Y acá Juan lo ve así al Señor, con ropas que llegaban hasta los pies, o sea que estamos hablando de un sacerdote, de un rey, ¿sí? Después también lo está viendo lo está describiendo físicamente. Dice: y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así se vestían los sacerdotes, ¿sí? Por el pecho con un cinto vestido de oro, cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Cuando hablamos de su cabeza, acá podemos también pensar que hablamos de la sabiduría, la dignidad, la pureza de Dios, ¿sí? Quiere decir que Él comparte, el Señor Jesucristo comparte con los atributos de Dios. Dice que sus cabellos eran blancos como blanca lana. Justicia. Habla de justamente de los atributos de Dios. Y dice que sus ojos, ¿no? Sus ojos como llama de fuego. Como llama de fuego. Nada se puede esconder de la mirada penetrante del Señor. Habla de su omnisciencia, ¿sí? Él todo lo examina, todo lo ve, ¿sí? Son de llama de fuego. Estos ojos llama de fuego. Él va a destruir la maldad con esos ojos que son como llama de fuego. El mismo que lloró por Lázaro, allí cuando Lázaro muere y dice que al Señor le salen lágrimas, esos mismos ojos van a ser capaces de expresar ira y enojo con esa mirada, que va a traer juicio y va a traer ejecución para esta tierra. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente al rojo vivo, ¿no? Al bronce bruñido, como un horno, ¿no? Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esto nos está hablando de que esos mismos pies que caminaron por Jerusalén, que caminaron haciendo obras, sanidades, milagros, esos mismos pies que fueron traspasados, porque fueron clavados allá en la cruz. Esos mismos pies van a llegar un día que van a pisar ese lagar, que habla ese lagar donde será realmente terrible. Un lagar donde la ira de Dios se manifestará. Y eso lo vamos a ir viendo ya en el capítulo 14 de Apocalipsis cuando lleguemos. Es allí donde van a estar todos los enemigos de Dios, puestos como estrado de sus pies. Y dice su voz como estruendo de muchas aguas. ¡Wow! Así como una catarata. Así como cuando esa voz potente, ¿no? Como cuando caen miles y miles de litros de agua, ¿no? Que caen en cierto lugar y que se escucha, ¿no? Y que es tan retonante, ¿no? Ese... lo que se puede escuchar, ¿no? Ese sonido. Así será la voz del Señor, esa voz con autoridad, esa voz que sale por encima de todo. Esa es la voz que escuchó Juan. Y dice que tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Sí? Tenía en su diestra. Cuando hablamos de la diestra, estamos hablando la mano derecha. Recordemos que la mano derecha es mano de autoridad y es un símbolo de poder y de justicia también. ¿Sí? Y dice que en esa mano derecha tiene 7 estrellas. ¿Sí? 7 estrellas. Esas 7 estrellas son símbolo de 7 ángeles. 7 ángeles que son los que se van a encargar más adelante de enviar estas cartas.
muchos dicen que hablan que cada destinatario, digamos, de estas iglesias, de estas 7 iglesias, ¿sí? Tienen un ángel, pero realmente otros especulan de que no se trata de ángeles, sino que se trata de mensajeros, y en este caso se habla de los que son pastores, obispos, sacerdotes, los que cuidan, ¿no? La grey, los que cuidan a la iglesia, las iglesias, ¿no? Las iglesias de Jesucristo. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su boca, ¿no? Tenía, dice, salía una espada aguda de 2 filos. Su boca y la espada, ¿sí? Y podemos ir, ¿no?, a la palabra de Dios ahí en Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es espada de 2 filos, ¿no? Entonces pensemos pues en esta boca, ¿no? Que dice que va a salir una espada, que salía una espada aguda de 2 filos. Justamente esa espada es la que, ¿no? En ese momento, esa espada que es su palabra, esa palabra poderosa que va a ejecutar sus juicios en ese momento, ¿sí? Y dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. A veces es imposible mirar el sol. No sé si a ustedes les ha pasado, a veces miramos el sol y, ¿no? Tanto es la fuerza del sol que nos empapa los ojos y no podemos verlo, ¿sí? Dios te bendiga, ¿sí? Entonces, vemos que aquí, así será el rostro del Señor Jesucristo en toda su gloria, y es como se encuentra hoy, ¿no? Como se encuentra allá a la diestra del Padre, ¿sí? Un rostro en gloria. Y podemos hablar, en la Biblia se habla de un sol de justicia, un sol abrasador, ¿sí? Qué tremendo. Y justamente también en estos capítulos vamos a ver cómo los hombres son quemados por el sol, ¿sí? Y dice, cuando le vi caí como muerto. Acá vemos ya en el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Bueno, recordemos a Daniel, ¿no? ¿Qué pasaba con Daniel? Dice que también cayó, ¿no? Como que se desmayó. Bueno, pasó lo mismo con Juan. Recordemos que él era un hombre anciano, más de casi 95 años. Vaya a saber el alimento que le daban débil. Y al ver toda esa escena, ¿no? ¡Qué tremendo! Dice que caí como muerto, dice, a sus pies. Allí es cuando él pues mira todo este panorama y ve, ¿no? A este Cristo de gloria. Entonces recordemos pues la santidad de Dios, ¿no? Entonces vemos que dice que cuando le vi caí como muerto. Pero saben que a veces aquellos que no conocen al Señor, lamentablemente van a esconderse, van a correrse delante de Él, no van a querer estar delante del Señor. Pero aquellos que le conocemos, hermanas, nos gozaremos con Él, nos gozaremos con nuestro Señor. Encontramos allí en la Biblia, ¿no? Ahí está en Hebreos capítulo 12, no lo busquen, anoten ustedes, Hebreos 12, 28 y 29, dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. ¿Sí? Y es por eso que, hermanas, tenemos que reflexionar, ¿no? Porque pensamos, pues, y el hombre dice hoy, ¿no? No necesito de Dios, así como estoy bien. No necesito, aún nosotros mismos cristianos, no necesito pasar tiempo en oración, si total ya escuché algo. No, pero si ya es algo de la Biblia conozco. No, pero si yo todavía puedo seguir viviendo de esta manera, como a mí me place. Hermanas, Dios es fuego consumidor. Y muchos se engañan, creyendo que hacen como Dios quiere. Dice, puso su diestra. ¿Qué dice la palabra? Y Él puso su diestra sobre mí. Se ve que habrá puesto su mano derecha sobre Juan, ¿no?
puso ahí su mano sobre el apóstol. ¡Qué precioso! Y esa diestra que él puso posiblemente sea como un consuelo, porque recordemos que ellos estaban atravesando cosas tan difíciles que hoy todavía nosotras no la pasamos. Y que a veces yo pienso en mis hijos y en mis nietos, quizás ellos tengan que pasar ese tiempo, esa tribulación, si es que realmente no, el Señor no nos viene a buscar antes, por supuesto. Pero fíjense que dice que Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El Señor nuevamente, sí, posiblemente allí, Juan como un niño asustado, y el Señor poniendo su mano, su diestra, diciéndole, no temas. Así, en el Antiguo Testamento, muchas veces, Israel, cuando estaba en pleno temor, miedo de los enemigos, venía el Señor y decía a Moisés, yo soy tu hacedor, Dios hacedor tuyo, ¿no? El primero y el último, la Trinidad sobre Israel, sobre la iglesia, sobre los que creen en Él. Dice en el versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, el que vivo y estuve muerto, el Señor Jesucristo, dice que vivo y estuve muerto. ¿Por qué? Porque Él estuvo vivo, pero murió, pero también resucitó, ¿sí? La resurrección de Cristo, que es un triunfo para los cristianos, es un triunfo sobre la muerte. Y Él nos está garantizando justamente. Su resurrección fue garantía para esa vida eterna que Él promete y ofrece para todos aquellos que creemos. Recordemos que Él quitó toda culpabilidad de nosotros, borró todos nuestros pecados. Por eso es que podemos estar delante de Él. Fíjense que su presencia será una presencia gloriosa cuando Él venga. Y así lo vio, ¿no? También lo vio Juan. Y dice, ¿no? Amén, dice, así sea. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. A través de la muerte de Cristo, a través de que Él entregó su vida en la cruz, ¿sí? A raíz de esta muerte y de la resurrección de Él, a Él se le dio toda autoridad, todo dominio y aún victoria sobre la muerte. Por eso es que Él nos promete vida eterna, porque Él ya lo hizo. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. El diablo ya no se va a poder enseñorear con aquellos que tememos el nombre del Señor y que le creemos. Porque, hermana, si tu fe está puesta en Cristo y si tú vives para Él, tú no tienes que tener temor de la muerte. Tú no puedes tener temor de creer de que, ay, ¿qué va a pasar conmigo si me voy de este mundo? Te vas a ir a su presencia y vas a disfrutarlo. Y vas a pasar con Él toda la eternidad. Él nos ha garantizado una vida en victoria, una resurrección, porque fue el primogénito, el que resucitó primero. Por lo tanto, nosotras como hijas tenemos que gloriarnos realmente, gloriarnos en Él. Qué precioso es saber de que esas llaves que Él tiene, las llaves de la muerte, no las va a usar para encerrarnos, para dañarnos, para dejarnos de lado, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Es para sacarnos justamente de la muerte donde estábamos y traernos a la vida que Él es, porque Él es la vida. Eso lo podemos leer también en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Y dice que le quitó las llaves de la muerte. Qué tremendo. Y dice en el 19, y ya vamos terminando, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahí está la misión que se le da a Juan. Ahí está la revelación. Una revelación que se le dio a Juan en confianza y
y porque Juan era un hombre fiel a Dios. Por eso se le encargó todas estas cosas. Y dice, ¿no? Escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que estaba viendo a Juan? ¿Qué es lo que veía Juan allí? Al Señor Jesucristo en toda su gloria. Y dice, y las que son. Eso es lo que se le va a mostrar. Justamente esos mensajes a esas 7 iglesias. Y que eso abarca del capítulo, justamente, del capítulo 2 al capítulo 3. Porque ya en el capítulo 4 entra la gran tribulación. Ahora, muchas veces, ¿no? Por la curiosidad y porque decimos, ay, yo quiero saber lo que va a pasar, y que el anticristo, y que la bestia, y que la tierra, ¿qué es lo que...? Y a veces queremos escuchar el Apocalipsis por esas inquietudes. Que esa no sea tu inquietud, hermana. Que tu inquietud sea de que seas tan agradecida al Señor, que Él te está revelando sus verdades, y que Él te está mostrando lo que va a acontecer contigo después de esta vida. Él te está mostrando tu futuro, y que solamente tú realmente, en agradecimiento a Él, le seguirás y le servirás y caminarás con Él hasta el día que tengas que estar en esta tierra, hasta que nuevamente después nos reunamos y estemos con Él y para siempre. Y no vamos a ser, ojo, angelitos, o vamos a estar allí en el aire como espíritus. No. El mismo cuerpo de gloria que tuvo el Señor Jesucristo también será dado para los redimidos, porque esa es la promesa. Esa es la promesa para los que creen. Entonces vemos que Juan se convierte en un testigo autorizado para dar testimonio. Y él ya estaba autorizado para llevar esta misión que el Señor Jesucristo le estaba encomendando. Justamente esta revelación, para que él la pueda escribir, ya él estaba preparado. Después que el Señor lo tocó con su diestra y le dijo, no temas, ya ahí Juan tomaría fuerzas. Seguramente el Señor, al tocarlo, volvió nuevamente en Juan esas fuerzas para comenzar a escribir todas las cosas que él posiblemente ya se le harían ver en ese momento en más. ¿Sí? Entonces, cuando se dice las que has visto, allí estaba hablando justamente de Él, de la presencia, de la revelación de Jesucristo en toda su gloria. Y cuando dice de las que son, allí ya se está hablando de las situaciones en las cuales estaba la iglesia. Porque ahí es en ese momento cuando el Señor le hace escribir tal cosa por cada iglesia, de estas 7 iglesias que hemos hablado. Y dice, y las que han de ser, le está hablando ya de justamente lo que iba a acontecer, que desde el capítulo 4 hasta prácticamente el capítulo 20 de Apocalipsis se habla del futuro, ¿no? El futuro que ha de venir, ¿sí? El futuro que ha de venir, ¿sí? Entonces, ya para concluir, vuelvo a repetir, cuando se dice aquí las cosas que has visto, es la visión del Señor Jesucristo, la que se le mostró a Juan. Las que son, se le habla del estado presente de las 7 iglesias, que son los candelabros, ¿sí? Y las que han de ser, es lo que va a acontecer en el resto de capítulos sobre esa gran tribulación. Todo esto ya comienza Juan a tomar los acontecimientos futuros, y esos acontecimientos futuros que justamente lo conducirán al final de los tiempos, para que se establezca definitivamente el reino de Dios en este mundo. Y dice, ¿no? En el versículo 20, el misterio, dice, de las 7 estrellas. Aquí justamente, fíjense lo que le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
¿Qué quiere decir esto? Qué precioso es saber. Juan, ¿dónde vio al Señor? Dice que lo vio y dice que él tenía en su diestra tenía justamente, ¿no? Vamos a volver un ratito, discúlpenme. Tenía en su diestra 7 estrellas, ¿sí? Las 7 estrellas, los ángeles. Y dice, ¿no? Que estaba perdón. A ver, esperen un versículo. Acá está. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, esos 7 candeleros justamente representaban a las 7 iglesias. Y dice que estaba en medio. Quiere decir que el Señor Jesucristo está en medio de sus iglesias. El Señor Jesucristo está en medio de sus hijos, de los creyentes. Qué glorioso es saber que el Señor está en medio de nosotros. Por eso, ¿no? Dice, ya aquí en el último versículo, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y ahí le explica, las 7 estrellas son los ángeles. Se cree que estos ángeles, realmente, bueno, ángeles en el griego son mensajeros. Y mensajeros estábamos hablando que pueden ser los obispos, los siervos, los pastores de la iglesia. Acá justamente, después cuando ya entremos al capítulo 2, vamos a entender que todas estas, todo lo que justamente hablaba, ¿no? Todo esto, discúlpenme, todo esto que vamos a ver en el capítulo 2, que habla las 7 iglesias, el Señor Jesucristo les da elogios, le da una crítica, ¿no? Todo esto le dice a Juan que escriba, le da instrucciones, le da promesas para cada una de esas iglesias, ¿sí? Fíjense qué importante es saber que Él está en medio de las iglesias y que le explica a Juan, ¿no? Por eso les decía que la Biblia se interpreta sola, no necesitamos intérpretes de hombres. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y dice, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, que son los mensajeros, los pastores de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿no? Son los lugares donde van destinadas estas cartas y donde realmente el Señor las va a elogiar, pero también les va a hacer una crítica de cosas que ellos tienen que mejorar. Y es lo que hasta el día de hoy, hermanas, ha llegado a nosotras. Ya cuando entremos en el capítulo 2 vamos a ver cómo realmente el Señor se dirige a cada una de estas iglesias, y estas iglesias son de generación en generación hasta el día de hoy, porque todas esas instrucciones y todas esas todos esos elogios, aún esos consejos, todo lo que dice en esas cartas son para nosotros, para los cristianos de estos tiempos. Entonces, nosotras como hijas de Dios tenemos que estar alertas y atentas, porque todas estas verdades son para nosotras. Dice que el Señor está en medio de candeleros, y esos candeleros son las iglesias, y la iglesia somos nosotras, y Él está en nosotras, y Él nos está mirando, y Él está mirando tu corazón, y solamente Él es el único que puede ayudarte a que le conozcas más cada día y a que realmente rindas tu vida a Él. Vamos a orar.